El tema sobre la mesa. Qué gusto en saludarle, bienvenido al tema sobre la mesa, a nombre del titular de este programa, nuestro director editorial, Raúl Frías Lucio. Soy Enrique Guzmán García, un gusto estar con usted en el transcurso de esta tarde. Seguramente usted lo ha notado, en varias partes de la República Mexicana hay expresiones de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación manifestándose en paro, porque precisamente están en una situación que no es nada agradable para ellos. Además de que se les llamó paleros, simplemente están rechazando varios puntos de la reforma al Poder Judicial. Y para analizar precisamente el tema sobre la mesa, agradezco que esté con nosotros en esta tarde mi compañero, colega periodista, quien se encuentra en esta ocasión, Felipe González, periodista de Mega Noticias Toluca. Felipe, gusto en saludarte, muy buena tarde. Enrique, me da mucho gusto saludar a todos nuestros amigos aquí en el tema sobre la mesa. Muchas gracias. Son 18 reformas constitucionales, son 2 legales. Se habla que para 2025 tendría que llevarse a cabo la elección de ministros, de magistrados y también de jueces, pero hoy estamos hablando de que en varias entidades de la República se están manifestando trabajadores que de por sí en los famosos foros para la reforma al Poder Judicial pues no se les invitó, y si fueron convocados no se les permitió el acceso. Y bueno, hemos conocido historias como lo sucedido el viernes pasado en la ciudad de Puebla, una situación que se complica sobre todo cuando el presidente de la República les dice simplemente paleros porque están tratando, dice él, de defender posiciones del pasado. Felipe. Yo creo, Enrique, que estamos hoy frente a un debate y una discusión que no solamente tiene que ver con el tema de la reforma al Poder Judicial de la Federación, la reforma judicial, sino que también estamos frente al debate y la discusión respecto del derecho a disentir, del derecho a pensar distinto y del derecho, por supuesto, a cuestionar lo que dice el presidente de la República, aun y cuando en México vivamos un sistema presidencialista en donde durante muchísimas décadas, todos lo sabemos, lo que decía el presidente de la República se hacía porque lo decía el presidente, por ninguna otra razón, porque lo decía el presidente de la República. Y me parece que en esa lógica, hoy el presidente de la República ha descalificado a los trabajadores que han iniciado este paro de actividades en al menos 18 entidades de la República Mexicana. Están en paro en la Ciudad de México, están en paro en Puebla, también en Tabasco, la tierra del presidente de la República, están en paro en Chiapas, en Yucatán, en Guerrero, en Morelos, en Nuevo León, en Zacatecas, también en Aguascalientes, en el caso de Morelos, en el caso de Coahuila, Quintana Roo, en Oaxaca, en Michoacán, en Nayarit, en Tlaxcala y también en el Estado de México. Hay expresiones de los trabajadores que no están de acuerdo con la reforma al Poder Judicial, aun y cuando el propio presidente de la República, la presidenta electa Claudia Sheinbaum han dicho en muchísimas ocasiones que no se van a tocar los derechos de los trabajadores, que no se van a tocar las condiciones de los trabajadores, pero los trabajadores saben, lo entienden, lo analizan, lo reflexionan, saben que con la reforma al Poder Judicial, tal y como se ha planteado, hay una modificación sustantiva en el Poder Judicial y desde luego preocupan, desde luego sus condiciones en términos laborales, pero también preocupa el tema de la independencia del Poder Judicial, al mismo tiempo que la posibilidad, Enrique, de que, híjole, algún juez, algún candidato a magistrado venga de quién sabe qué clase de intereses inconfesables. Claro, y que ya los hemos conocido, que no es algo que no haya sucedido en tiempo atrás. Felipe, un punto importante en el comunicado que dan cuenta los trabajadores del Poder Judicial, ellos mencionan que se les pretende someter al Poder Judicial de la Federación, único contrapeso entre los poderes de la Unión. Por otro lado, ellos destacan lo que ya mencionabas hace un momento, una reforma que atente en contra de los derechos de la base trabajadora. Se pretende eliminar la carrera judicial de oficiales, actuarios y secretarios, que no será exclusivo del Poder Judicial, porque ya lo hemos visto roto en este sexenio en el ámbito de las relaciones exteriores, también en el servicio exterior de carrera, pues lo hemos visto también roto. Y sobre todo, se habla como un sistema de mérito para acceder a los cargos de justicia federales. Y por otro lado, yo no veo que se esté dimensionando el gran número de personas que conforman esta base trabajadora del Poder Judicial, porque si hablamos
de lo que está compuesto, al menos son 55,000 trabajadores, pero si hacemos un desglose, es un número enorme de personas que se están viendo afectadas y que están levantando la mano con ese derecho a disentir, como lo has destacado. Sí, porque además la discusión también desde la parte oficial, desde el oficialismo, ha sido, Enrique, que este grupo de trabajadores, a los que, como ya dijiste, los han descalificado con el epíteto de paleros, dicen que están defendiendo un régimen de privilegios y también un régimen de corrupción, cuando en realidad alguna parte de la reforma al Poder Judicial, tal y como se propone, en realidad genera un régimen de privilegios y, por supuesto, da la posibilidad de que se genere un régimen de corrupción. ¿A qué me refiero? A que hoy por hoy un mexicano común y corriente, un abogado que aspirara a ser juez en el Poder Judicial de la Federación, sabe perfectamente que tendría que entrar al Poder Judicial incluso en carácter de, como se decía en el pasado, como una especie de chícharo, es decir, alguien que comenzara desde abajo conociendo las tripas, la parte intrínseca del Poder Judicial y después con esta posibilidad de ir escalando, como tú decías, en una carrera de carácter judicial. En la reforma tal y como se propone, podría venir cualquier persona que pudiera disponer de recursos suficientes como para generar una campaña en el año 2025 en esta elección y convertirse en juez de la noche a la mañana sin conocer ni la O por lo redondo en lo que se refiere al contenido y a las entrañas justamente del Poder Judicial. Eso generaría un privilegio, pero además también generaría la posibilidad de la corrupción. Todos nos imaginamos, todos nos preguntamos, y también los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, ¿qué clase de intereses podrían estar detrás de algunas personas a las que se les pudieran inyectar recursos para hacer una campaña y eventualmente ganar una de estas posiciones, convertirse en juez, convertirse en magistrados? Es paradójico, pero es así. Y por eso se tendría que escuchar, solo por ese hecho se tendría que escuchar los argumentos en vez de descalificarlos a priori. Que además ya tuvimos la injerencia de los poderes fácticos en los procesos electorales, sí. Aquí donde tenemos precisamente que determinar el ámbito de la procuración de justicia, de la impartición de la justicia, cuando hay acciones criminales que están precisamente llevándose a cabo el análisis, aquí hay muchísimo mayor riesgo. Mira, quisiera compartir con el público el tema sobre la mesa un dato importante. Sí sabemos que tenemos 11 ministros que están en 2 salas, la primera y la segunda sala, cada una con 5 ministros. Lógicamente, el presidente o la presidenta, en este caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hay que hablar de los tribunales colegiados de circuito. Esto nada más en el ámbito federal, de los tribunales unitarios de circuito, de los juzgados juzgados de distrito, perdón, Consejo de la Judicatura Federal. Y súmale los consejos locales que tenemos en los estados, precisamente del ámbito federal, para resolver temas de juzgados civiles, penales, administrativos, laborales especializados, y de ahí nos vamos a los institutos Federal de Defensoría Pública y se pretende construir una escuela judicial. Pero si nos vamos al ámbito de las entidades, pues exactamente tenemos lo mismo. Así como hay una Fiscalía General de la República, tenemos las fiscalías en cada una de las entidades de la República Mexicana, y exactamente lo mismo con las atribuciones de los estados. Y parece que como si existiera únicamente la corrupción en el ámbito federal, cuando la corrupción está inmersa en todos los ámbitos, y esto es importante destacarlo. Y si hablamos de que el trabajo de investigación corresponde a las fiscalías, hablemos de que también tenemos los juzgados reenfocados al ámbito civil, familiar, mercantil, el ámbito laboral en los estados, y esto genera una preocupación, porque entonces esta reforma al Poder Judicial, ¿cómo va a aterrizarse también en los estados en donde muchas entidades están sumamente contaminadas y que parece se ha hablado únicamente de las esferas federales, pero no de las locales, Felipe? Que las locales además tienen, yo creo que mucho mayores necesidades, mucho más necesidades que lo que puede tener el ámbito de lo federal. En los estados de la República Mexicana además se definen una cantidad mucho mayor de asuntos
de los que se definen en el ámbito de lo federal, porque normalmente las legislaciones locales son las que definen estos temas civiles, mercantiles, familiares a los que hacías referencia. Los casos penales sí, por supuesto, quedan en el ámbito de los tribunales y de los juzgados de carácter federal, aunque también en el ámbito del fuero común en el caso de los estados. Pero vaya, el asunto es que en vez de reformar, en vez de querer cambiar las cosas para que las cosas sigan igual, lo que se tendría que hacer es fortalecer a las instituciones en materia de procuración y de administración de justicia, que como tú referías, el hecho es que también en esta reforma de carácter judicial tendrían que estar las fiscalías, pensar en las fiscalías, tanto la general de la República como las de los estados, con la finalidad de que efectivamente puedan tener el ejercicio de investigación, de comprobación de los delitos, que normalmente se tendría que hacer. Hoy en este país primero se detiene un supuesto delincuente y después se investiga, y a ver si efectivamente ese supuesto delincuente es el que es responsable de un asunto, cuando tendría que ser al revés. Y las fiscalías son en realidad las que fallan. Los jueces definen sus posturas respecto de lo que les presentan las fiscalías, y si las fiscalías presentan asuntos endebles, pues entonces ahí es cuando se dan esos sabadazos que tanto ha criticado el presidente de la República. Pero no es porque los jueces quieran hacer el clásico sabadazo, no. En realidad es porque las fiscalías no cumplen con el trabajo que tienen que realizar, y debería ser una reforma mucho más integral que la que realmente se está discutiendo en este momento y que está causando este paro del que estábamos platicando. Claro. Felipe, quiero compartir un dato que es importante. Hoy platicaba con un amigo que es conocedor de este ámbito. Me decía, y creo que es algo que no conocemos exactamente todos, pero me daba cuenta de que en promedio se están presentando una cantidad enormes de expedientes por juzgado. Me estaba mencionando cerca de 2.500 expedientes al año en un solo juzgado. Si dividimos esto entre los 365 días sin que no hubiera un solo día de descanso, un expediente a veces nos encontramos que son fojas y fojas, que en pocas palabras son muchísimas páginas. Si se tratara de resolver esos expedientes, ¿sabes cuántos tendrían que tener un carácter resolutivo diario? Casi 7. Yo no sé si sea posible que se logren 7 expedientes sin un solo día de descanso, se puedan resolver 7 expedientes diarios en una situación que viven a diario los juzgadores. Y estamos hablando de que entonces, por esto precisamente, y no es que se les defienda, la justicia no puede ser expedita, no puede ser inmediata por la cantidad de trabajo que tiene. Y no se ha hablado de este parámetro que es el tema relacionado al número de expedientes, y se habla de reducir las cargas laborales, pero únicamente en tiempo o tiempo de respuesta, más no en ningún sentido de reducción del número de expedientes. Justamente por eso decía que se tiene que realizar una reforma de carácter integral en donde muchos de los asuntos pasen no por los juzgados, sino por algunas otras opciones de resolución. Vaya, que no todo se va, y de ninguna manera se va a resolver con la reforma tal y como la plantea el presidente de la República. Tiene que haber un trabajo de mayor envergadura. Felipe González, muchísimas gracias, y gracias a usted por acompañarnos en el tema sobre la mesa. A nombre del titular de este espacio, Raúl Fred Lucio, le agradezco su atención. Soy Enrique Guzmán García. Buena tarde.